este número, miren, es +56 9 92 152 152. Esa es nuestra plataforma de WhatsApp, que es la comunicación instantánea en tiempo real. Así que todas esas plataformas tenemos para poder interactuar y también para ir recibiendo sus mensajes. El día de hoy voy a comentar este programa, lo vamos a hacer en homenaje al gran Pablo Milanés, que se nos fue hoy a los 79 años, el compositor, ¿no es cierto?, y artista de la nueva trova cubana, que empezó por ahí por fines de los 60 y que formó parte de un movimiento aún mayor que fue la nueva canción latinoamericana. Entonces, muy interesante porque también llegó a Chile en los 70 con exponentes como Víctor Jara, la nueva canción chilena. Así es que, bueno, la nueva trova cubana y la nueva canción latinoamericana está de luto por que nos deja el gran Pablo Milanés. Así que por supuesto que vamos a estar escuchando un par de canciones en homenaje a Pablo. Y bueno, contar ahora sí los invitados. Estamos con dos invitados de aquí, de la casa, de un proyecto el cual vamos a estar conversando. Y voy a presentar primero a Andrea, tú me dices si lo pronuncio bien, Lemaitre Bailly. ¿Puede ser? Sí, Lemaitre Bailly. Lemaitre Bailly, sí. Ahí sí, Andrea. Sí. Andrea boliviana, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y de qué ciudad, Andrea? De Cochabamba, De del Cochabamba. centro de Bolivia. Ah, mira, yo no conozco Cochabamba. Me imagino de ser precioso. Sí, es un vallecito interandino, en medio de los Andes, muy bonito. Mira, qué ganas de ir, qué ganas de ir. Bueno, Andrea, voy a presentar brevemente, pero Andrea es bióloga, doctora en Ecología y Biología Evolutiva acá de la Universidad de Chile, ¿verdad? Tú estudiaste acá, entonces ya llevas unos buenos años. Sí, desde el 2007 que estuve entre idas y venidas. Ya, perfecto, excelente. Bueno, tu área de investigación son las interacciones ecológicas y trabajas principalmente en temas has trabajado en temas de polinización con especies de plantas nativas en Chile. Y bueno, hay una serie de trabajos bien interesantes que has hecho y actualmente, que es de lo que vamos a hablar también, investigas en el desempeño de distintas asociaciones de especies nativas de plantas de la región central de Chile, en condición, en este caso, de un techo verde, que es lo que vamos a conocer, bajo distintos tratamientos de riego y distinta diversidad de especies dentro del proyecto. Este proyecto se llama Modelo de Techos Verdes con Flora Nativa en Ciudades de Chile Central, que está dirigido por los profesores de la Universidad Central, Gabriela Saldía y Javier Figueroa. Exacto. Sí. Perfecto. Y aprovecho porque estamos con uno de los directores del proyecto, que es Javier Figueroa. Javier Figueroa ya es de la casa, lo hemos tenido en varios programas, incluso nos ha sido infiel porque ha ido al programa Cultura Vial y otros a conversar. Y Javier es doctor en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile, profesor desde el año 2002 en la Universidad Central, investigador del Núcleo de Biodiversidad Urbana en la universidad también, y ahora es parte del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, también en la Universidad Central. Autor de diversas publicaciones, yo siempre destaco la que me tocó ver premiada, ¿no es cierto?, el libro de Biodiversidad Urbana, en donde fuiste editor junto a Elenia, ¿verdad? Lazzoni. Y, bueno, su campo de investigación o su línea de investigación es la ecología urbana o la biodiversidad urbana, mejor dicho. Así que bienvenidos primero que todo, Javier, Andrea. Gracias. Gracias, Ricardo. Y vamos a comenzar, pero de inmediato, porque ya cuando somos 2 o 3, ¿no es cierto?, se hace corto. Sí, así que ahora se nos va a hacer más corto ya que somos 4. Así que yo sé que Javiera viene con una pregunta que está muy ansiosa de hacer. Así que de inmediato, Javiera, tu turno. Ya, al tiro. Sí. Al tiro la pregunta. No, queríamos saber cómo surge el proyecto, o sea, como de dónde nace y cómo hacen para realizarlo para que nazca el proyecto y funcione, porque por lo que tengo entendido ya se está trabajando y todo eso.
Bueno, si quiere yo. Sí, profe. El surgimiento del proyecto, como todo proyecto, ya surge después de una una labor extensa, ya, del punto de vista de trabajo que uno va haciendo con anterioridad, ya, en temas similares. Va madurando esto de a poco y finalmente uno encuentra también una fuente de los recursos, porque los proyectos final requieren recursos para ser ejecutados. Entonces de repente uno encuentra la fuente adecuada de estos recursos, uno postula y se demora, después te piden reformularlo o arreglar ciertos puntos, ciertos objetivos. Entonces el proceso son largos y extensos. Ahora, ¿por qué surge? En términos generales, por una necesidad ya de conservar un atributo muy importante que no ha sido tomado en cuenta con demasiada fuerza, con la necesaria fuerza, que es la biodiversidad en las zonas urbanas. ¿Ah? Los seres humanos cada vez estamos viviendo más en áreas urbanas. ¿Ah? Chile, más del 90% de la población vive en áreas urbanas, ¿ah? Y esto no va a disminuir, ¿ah? A corto plazo, ¿ah? Ni en este siglo más probablemente. Y eso genera una serie de hábitats nuevos, ¿ah? Para el ser humano, ¿ah? Y no hemos tomado en cuenta la necesaria convivencia del ser humano con la biodiversidad. Entonces, esto lo estamos llevando a cabo hace bastante tiempo con Gabriela y otros investigadores de la universidad y varias publicaciones. Y el eje teórico de esto es que la biodiversidad genera beneficios a los seres humanos. Uno lo podría llamar servicios, ¿ya? Entrega servicios de distintos tipos, ¿ya? Y uno de servicios, por ejemplo, de regulación, que tiene que ver con el clima, temperatura, servicios de provisionamiento de ciertos recursos, entrega recursos a la biodiversidad, entrega madera, ¿no? Y también entrega soporte, ¿no? La biodiversidad soporte para que los otros servicios puedan mantenerse en el tiempo. Entonces el techo verde lo veíamos como un posible elemento o parte de la biodiversidad urbana o de las áreas verdes urbanas que pudieran tomar varios de estos servicios, entregar varios de estos servicios, ya en un lugar donde generalmente es inerte, ya los techos o las azoteas de los edificios de altura generalmente son inertes, y lo que se coloca ahí a veces colocan sistemas de refrigeración, ya, pero siempre en un material inerte, no biológico, ¿ah? Entonces eso es lo novedoso, constituir ahí una plataforma biológica de vida que entregue servicios y servicios biológicos, ecosistémicos. Por ejemplo, biodiversidad. Y ahí nos va a contar después Andrea la vida que está llevando a cabo ese techo en estos momentos. Ella es la que está permanentemente en el techo, por eso nos ha venido también a acompañar. Porque Está en ella, el techo, mira. sí, viviendo en el techo, investigando en el techo, es su laboratorio en el techo. Y de repente se va a su casa a hacer otras cosas, pero su vida está ya dirigida en el techo, en la azotea de la universidad. Y bueno, hay toda una serie de vida que está apareciendo ahí, ¿no? Que se está regenerando. Ese es un servicio, por ejemplo, pero hay otros más. Por ejemplo, puede generar suelo, ¿ya? Al generar suelo se ha sabido y se sabe que disminuye el escurrimiento, la escorrentía de las lluvias, las precipitaciones, debido a que ese suelo acumula agua durante un tiempo y evita el escurrimiento repentino de agua durante las lluvias, por ejemplo. Porque la idea es que esto pudiese ser replicado, ¿no? En otros techos y otras azoteas de la ciudad, de la ciudad. Entonces esos son algunos de los servicios, ¿no? Ya, así nace entonces el proyecto y esa es la intención. ¿Y tú tenías otra pregunta, Javiera? Ah, Sí. perdón, me están recordando aquí que tengo preguntas. Sí, ¿y quiénes integran el proyecto, además de ustedes, claro? Estudiantes, puede ir otra persona, o sea, también tengo entendido que está ubicado acá, en esta sede de la universidad. ¿Se puede ir, se puede visitar, está cerrado? Sí, el techo está ubicado aquí en la Torre A, en el piso 6. Y bueno, sí se puede coordinar para ir a visitar. Generalmente estoy yo ahí en el techo, como dice el profesor,
para mí es un privilegio estar ahí con plantitas en medio, en el centro de Santiago, en un lugar con plantas. Bueno, no importa en el frío, en el calor, pero es agradable tener un espacio verde o más amplio, es agradable a la vista en sí. Y sí, el proyecto, los directores del proyecto son profesor Javier Figueroa, la profesora Gabriela Saldías, yo como investigadora, y ha habido varios estudiantes que nos han colaborado así voluntariamente desde el inicio en el armado del techo, transporte de los materiales, plantar las plantas. También han estado haciendo su práctica, no sé cómo se llaman las prácticas de los alumnos, además de las profesionales, las prácticas que hacen durante sus clases, durante las materias. Ah, perfecto. También han estado realizando esas prácticas. Así que sí, y ha habido un congreso así de flora nativa, hemos recibido visitas y está abierto para ser visitado por la comunidad de la universidad, ¿no? Ya, perfecto. Sí, yo les voy a confidenciar algo, que cuando empezó Javiera a acompañar acá a hacer la coanimadora, lo primero que dijo, consigamos a los encargados del techo verde porque quiero saber de ese proyecto. Así que ahora que escuchaste, Javiera, que también los estudiantes pueden participar, me imagino que vas a llevar tu currículum para allá. Sí, yo voy a ir allá, me voy a instalar también. No, sí, estábamos con mis compañeras, queríamos saber si se podía entrar, cómo funcionaba, porque habíamos escuchado harto del tema, pero tampoco sabíamos qué era. Bueno, y ahora claramente estoy más que informada de que se puede ir y de qué se trata. Sí. Oye, y ahí un tema con respecto a los techos, porque sí, Javier lo decía, está lleno de techos, pero ¿hay algunas características especiales que tienen que cumplir estos techos? Aparte de lo obvio, ¿no es cierto?, que la losa resista el peso, pero ¿ustedes piensan en un techo con algún, no sé, tipo de condición, ya sea solar o de exposición especial o ese análisis más como arquitectónico no se tomó tanto en cuenta y el énfasis está en otra cosa, ¿no es cierto? Es buena tu pregunta, porque uno de los cuellos de botella para implementar techos verdes de manera masiva, ¿ya?, es que no se toman en cuenta desde el inicio de la arquitectura del edificio, el diseño del edificio. Por lo tanto, hay problemas con las instalaciones. No es que no se pueda, pero a veces no es tan eficiente y un tanto caro. Lo más complejo es la impermeabilización, ¿ya?, más que la inclinación del techo. Hay dos tipos de techos. Uno es un techo que se llama intensivo. Los techos intensivos son aquellos techos que uno que coloca incluso árboles. Claro. Puede haber una plaza arriba. Uno está arriba en el techo y puede estar ahí haciendo vida social o estar ahí, un lugar para estar, ¿no? Ese es un intensivo. Pero nosotros estamos desarrollando otro tipo de techos que son extensivos, ¿ya? El extensivo son aquellos techos que no son necesariamente para estar, sino que son para que se mantengan lo más eficientemente posible, que se autorregeneren incluso algunas plantas que puedan generar semillas y seguir creciendo allí. Ya requieren cuidado, obviamente, pero el menor cuidado posible, lo más barato posible, lo más eficiente. ¿Ya? Y son extensos y por lo tanto pueden estar en superficies inclinadas, porque la idea no es que sea necesariamente una azotea donde uno pueda estar allí. Claro, claro. Ese es el techo al que nosotros estamos desarrollando. Por lo tanto, son plantas que están en una superficie con una profundidad no mayor a 10 centímetros, 10 centímetros de suelo. Y las plantas que pueden sostener son pequeñas, son subarbustos o hierbas, hierbas perennes, incluso pueden haber anuales, ¿ya? Pero son verdes, pero no altos. Claro. Bueno, y para eso se requiere, sí, una buena impermeabilización desde el punto de vista técnico, ¿ya? Y eso es complejo. Hay bastantes experiencias fracasadas por esto, porque se genera empieza a correr agua hacia abajo y son abandonados los techos verdes porque hay que desarmarlos enteros, impermeabilizarlos. Al final la comunidad es tan cara que lo abandona los proyectos. Muchos proyectos son abandonados por eso, porque desde un inicio no se ha tomado en cuenta la impermeabilización y tiene que ser de buena calidad, porque la idea es que
el dure techo toda la dure vida, sí. muchos años. ¿Ah? Sí. Mira, Al menos tiene son como 10 años de vida, porque el material en el cual están puestas las plantas es un material especial, traído del extranjero, que creo que son producidos por una fábrica alemana, ¿no? Sí. Sí, entonces, pero tiene como 10 años de vida este material. Entonces, la estructura debería estar por lo menos 10 años. ¿Ah? claro. Oye, tanto es así que la otra vez escuchaba a la alcaldesa de Ñuñoa, que comentaba que la Plaza Gaña, por ejemplo, como quedó después del metro, que claro, le preguntaban qué pasa con cómo era antes esa plaza, llena de árboles y todo. Y me decía, sí, claro, estamos trabajando en eso, pero por ejemplo ahora, actualmente, si tú riegas una planta, se llueve la estación que está abajo. O sea, a ese nivel de problema tiene que ver el diseño, la impermeabilización sobre todo. Es bien complejo desde el punto de vista constructivo ese proceso, por eso hay Sí, tanto problema. sí. Hay problemas, pero nuestra idea es que esto resulte. El proyecto hay asociado, hay organizaciones asociadas, y una de las organizaciones asociadas es el Ministerio de la Vivienda, el mismo, ¿ya? Formalmente asociado al proyecto. Entonces nosotros tenemos contacto con ellos permanente. Y el Ministerio de la Vivienda tiene un programa, ¿ya?, de desarrollo de la vivienda social, en el cual incorporar los techos verdes también como un elemento, un atributo, ¿ya?, interesante e importante, porque además genera procesos comunitarios importante, interesante interacción de la comunidad al proteger y al cuidar este techo verde, ¿no? Es distinto estar cuidando un techo verde que estar estudiando un techo inerte, que lo Claro. mismo que hay que hacer es ir a limpiarlo, ¿ya? Pero es distinto cuando uno está constituyendo ahí una matriz viva, ¿m? Sí. Se generan procesos distintos, más enriquecedores. Y en ese sentido, un poco preguntarle a Andrea ahí, un tema es esta dimensión arquitectónica, constructiva, ¿no es cierto?, que no es el foco del estudio, ¿no es cierto? Ahí me gustaría preguntarte más claramente, ¿qué están investigando? O sea, ¿cuál es el problema con los techos verdes si uno pensara en la casa, hoy vivo en el último piso, o mi casa le voy a poner en el techo porque es plana, le voy a tirar unas plantas para arriba? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Qué les pasa a las plantas? ¿No son capaces de vivir en esos tipos de clima o no se han probado plantas? ¿Qué es lo que están investigando ahí? Bueno, yo vi, cuando llegué al proyecto, claro, me gustó mucho trabajar en este proyecto porque vi que los profesores encontraron ese vacío tanto de información, que en Chile todavía no hay muchas investigaciones sobre las plantas y los techos verdes que pueden ser instalados aquí en estas condiciones particulares de la región. Y también vieron esa necesidad, ¿no?, de tener más áreas verdes y de generar servicios ecosistémicos y reducción en ahorro de energía, reducción en los costos de la energía, etcétera. Y claro, vi que hicieron todo un trabajo en conjunto con la universidad para que ellos les dieran un techo adecuado para construir este techo, el techo verde. Entonces, por eso sé que se instaló acá en la torre A, porque era el techo más adecuado, que resistía suficiente peso. Parece que hubo antes un sistema de refrigeración ahí, por eso ya estaba la impermeabilización. Entonces solamente había que ir y armar se armó una capa tienen una capa de drenaje, unas placas de drenaje, encima un plástico PVC, encima recién van unos módulos, encima recién va el sustrato. Entonces se ha tenido todos esos cuidados y cuando se va a instalar en cualquier techo siempre hay que tener, yo creo, todos esos cuidados, todas esas capas que tienen que ir cuidadosamente pensadas también según el tipo de techo, el tipo de plantas que uno va a poner, escoger un buen sustrato que retenga bastante agua, que no deje escurrir el agua, que lo retengas y evitar que el agua se vaya al suelo. Y en realidad los techos verdes no deberían tener problemas de impermeabilización, o sea, con la impermeabilización del edificio, porque deberían retener todo el agua de la lluvia o del riego. Y en general en estas zonas zonas áridas, donde hay problemas de sequía, se trata de regar lo menos posible, ¿no? Entonces, en nuestro caso, regamos, estamos probando 2 tipos de riegos, y uno bajo y uno moderado. Entonces, el riego bajo
no escurre nada el agua, se mantiene en el sustrato y en las capas de drenaje. Entonces el riego moderado sí he visto que sí escurre un poco al suelo, pero no genera mayores problemas de inundación o de ese tipo. Entonces yo creo que cuando uno va a instalar en una casa tiene que ver si realmente su techo va a resistir, tiene la suficiente impermeabilización. Primero hay que instalar esa impermeabilización y después pensar qué tipo de plantas uno quiere, para qué, si quiere sombra o quiere ahorro de energía, o si en lugares lluviosos, por ejemplo al sur de Chile, ahí se necesitan sustratos más profundos para retener más cantidad de agua. Entonces depende de la región y de lo que uno esté buscando, qué beneficio también se requiera. Sí, oye, y estas plantas que tienen ahí arriba, porque es un listado bien grande de especies, la mayoría, o todas, creo, Son como nativas. 30. ¿Cuántas? 24. 24. Sí, 24 24 especies 24. distintas. Eso era una de las preguntas, si esas especies, esas 24 especies, están disponibles en invernaderos de Chile, o sea, si es cosa de ir y, no sé, deme 100 y van a estar las 100, o ¿eso cómo ha funcionado? ¿O cómo funcionó? Porque ya pasaron esa etapa. Sí, un tema eso. La mayoría de los viveros en Chile venden especies exóticas. La mayor producción es exótica. Y las nativas, la mayoría son árboles. Ya. ¿Ya? Y una proporción menor son hierbas y hierbas nativas. ¿Ya? Eso es un cuello de botella. Entonces aquí también es importante que este proyecto converse, ¿no es cierto?, con otros actores, porque si uno quiere masificar esto, tiene que estar pensando en el que está produciendo las plantas. ¿Ya? Y hoy día los productores en gran cantidad no están produciendo como para, por ejemplo, entregar plantas a todos los techos, el día de mañana a todos los techos de Santiago. Eso es un tema importante. El otro tema es el conocimiento que se tiene de estas especies que puedan resistir, estar en condiciones, como decía Andrea, bastante exigentes, en términos hídricos, ¿ya? Y en términos de suelo, porque es delgado, y en términos de insolación solar, porque ¿cuánto llega el otro día me contaba Andrea que estaba en la altura, el termómetro estaba bastante alto, pero la humedad bastante baja, entonces las plantas sufren más que por el calor, porque a lo mejor les puede gustar el calor, no necesariamente es malo, pero sí por la baja cantidad de agua que tiene la atmósfera. Entonces eso es pérdida de agua para la planta, estaba como en 20%, creo, de agua. Eso es terrible. Entonces, claro, nosotros estamos viendo qué especie les puede ir bien en esas condiciones, porque no hay estudios. Entonces, si nos fuéramos ahora, estuviéramos ahí, alguna no le está yendo tan bien, o no parecen que le estuviera. Estamos viendo bien si van a ser capaces de pasar el invierno. Quedan 2 meses de invierno duro. El verano. Perdón, el verano. Es cierto. Entonces quedan 2 meses de verano duro. Entonces vamos a ver si son capaces de resistir. Si no, vamos a tener que cambiar la especie. Ya así de frentón. Otra. ¿Ya? Y eso es parte de la investigación. Conocer, y especies nativas. Ya nosotros hicimos harto hincapié que este es un proyecto para incrementar la biodiversidad de nativos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué nativos? Porque están en la región metropolitana, los nativos están en peligro. Gran parte, la extensión de la flora y biodiversidad natural, ya cada vez menor, ya debido a la acción humana sobre esta región. Ya, entonces es una manera de conservar lo nativo, ya, también como una contribución de los techos verdes a lo nativo. Y además que nosotros pensamos con fundamento de que las especies nativas son las especies que mejor le puede ir bajo estas condiciones. Porque techos verdes hay en Chile y se usan especies templadas del hemisferio norte. Y las zonas templadas del hemisferio norte llueve mucho. Claro, no tiene esta humedad. Mucho más que Santiago de Chile. Entonces requiere mucha agua. ¿Ya? Y mucho gasto de agua. Entonces estos techos, nosotros postulamos que estos techos con nativas van a ser más eficientes y van a ser más baratos. En ese aspecto. Ahora hay que producir plantas nativas. Claro. Eso hay que convencer también al mercado. Mira, interesante. Ya se nos fue la primera mitad del programa, así que como estamos homenajeando al gran Pablo Milanés, nos vamos a quedar con una de sus canciones más bonitas, diría yo, y de las más conocidas también, Años. Nos vamos con eso y volvemos.
A continuación, el arquitecto Uwe Robeder nos dará una visión sobre lo que está pasando, lo que preocupa, lo oculto, lo incómodo, lo riesgoso, impactos negativos y positivos sobre nuestras formas de vivir con el sello de Habitar es humano. Muy buenas tardes, queridos auditores del programa El Habitar es Humano. Un tema del cual ya hemos hablado antes, una preocupación grande por lo que es el patrimonio cultural y paisajístico o patrimonio natural de nuestras costas. Me parece, por las señales recibidas en las últimas semanas, que nada ha cambiado. El modelo, como una metástasis, sigue avanzando sin tregua en pos de un progreso que ya no resiste ningún análisis. No mejora absolutamente nada, salvo el flujo de caja de grupos pequeños y privilegiados. No solo privados, que puede sonar raro, pero es así. Me estoy refiriendo específicamente al campo dunar en la zona entre Concón y Reñaca, como también a la zona de sacrificio del puerto de Ventanas o de la bahía de Quintero. Ambas ya han logrado cambiar para siempre, o en realidad destruir todo lo que lo rodea en cuanto a biodiversidad, el paisaje, una convivencia armónica con el entorno, y esto causa indignación, el cómo siguen avanzando ahora con el aval o la ignorancia de las distintas cortes, comisiones, las que podrían haber cambiado el rumbo, pero no lo hacen. ¿Qué nos está pasando? Qué difícil de entender. Acá algunos de los hechos recientes. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección presentado por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar. En esta acción judicial se intentaba frenar la histórica afectación al campo dunar a raíz de la acumulación indiscriminada de edificios en el sector. Y acá lo más sorprendente, puede que sea legal, pero increíblemente insólito lo que van a escuchar. La primera sala del tribunal descartó que el proyecto debió someterse a la evaluación de impacto ambiental, pues este no iba a ser construido en una zona protegida por la ley, no fue construido en el santuario de la naturaleza del campo dunar, ni en el área verde o zona de amortiguación del santuario. Prosigue. Por consiguiente, no se dan las condiciones de proximidad señaladas y no se requiere un estudio previo de impacto ambiental. Un poco antes de este increíble fallo, la Corte Suprema había ratificado respecto de otro edificio su ilegalidad por ser parte de las dunas de Viña del Mar. En este caso fue a favor de la Municipalidad de Viña del Mar y la organización Duna Viva. En este caso, el rechazo a otorgar el permiso fue por no contar con evaluación de impacto ambiental. En el caso anterior, en que no se requería impacto ambiental, el permiso fue otorgado por la DOM de Concón. El otro caso es sobre la bahía de Quintero, en que la Comisión Borde Costero propone no otorgar 5 concesiones marítimas en el sector de Quintero y Puchuncaví. Lo encuentro increíble que sigan las empresas ocupando esa bahía. Esto, entre comillas, esto no significa que no se vayan a concretar las concesiones, porque hoy la responsabilidad ha quedado en manos del Ejecutivo, dijo la autoridad regional, en este caso el alcalde de Quintero. Se trata de empresas como Puerto Ventanas, que quiere construir más y más sitios de atraque, Codelco, que quiere mejorar una cañería de desagüe que se utilizará para descargas de riles y aguas servidas, voy a poner entre comillas, tratadas, Copec, que quiere ampliar una tubería, y Gasmar, que quiere construir su propio terminal gasero. Esto no va en contra de las empresas en sí,
esto va en beneficio de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Se está intentando o iniciando un proceso para mejoras ambientales. Me parece todo esto increíble, cómo estos lugares tan maravillosos, desde el paisaje natural, con todos los recursos que ahí existen, la vida y los espacios verdes, en la naturaleza, cómo los hemos ido destruyendo y seguimos que esto siga ocurriendo. Los dejo en silencio, pero es lo que está pasando lamentablemente. Será hasta una próxima vez, queridos auditores. Estamos presentando en Radio U Central, Habitar es Humano. Junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Roveder. Bueno, ya estamos de vuelta después de la interesante cápsula del arquitecto Uwe y seguiremos hablando del proyecto de techos verdes. La pregunta que surgió aquí mientras escuchábamos la canción fue: ¿qué está pasando aparte de las plantas que hay como en el techo en sí? Porque se genera más vida que solo las plantas. Entonces, saber qué además de eso, qué es lo que estaba pasando en el techo. Claro, y además que Andrea. Sí, claro, yo que estoy ahí más tiempo, he podido ver cómo han aparecido. Al inicio aparecieron principalmente las chinitas, principalmente pulgones, estos bichitos verdecitos, blancos, pequeñitos, como que son plagas, ¿no? Aparecieron muchos. Y yo dije, bueno, van a ser afectadas algunas especies, claro, en algunas especies más que en otras, y empezaron a aparecer las chinitas. Muchas las especies introducidas y también las especies nativas, y después aparecieron abejas. Hay una abeja que es la abeja carpintera, es una abeja grande, negra con abdomen naranjo, y muy bonita, es muy bonita, y aparecieron mariposas, unas 3 o 4 especies así muy frecuentes, y otro tipo de abejas, la abeja melífera también, que es la abeja común. Apareció mucho también, y ahora veo también, ahora que hay frutos, que las plantas produjeron frutos, he visto aves que aparecen temprano en la mañana y también al atardecer, más difíciles de observar, pero sí las he visto, y yo creo que se llevan los frutos, ¿no? Y es muy interesante ver cómo va cambiando. Ahora, antes había más mariposas y abejas, ahora he visto que hay más avispas, quizás unas avispas parásitas también de los pulgones o de las chinitas, no sé, están ahí. Hay arañas también, he visto arañitas. Entonces se genera ahí un microhábitat bien diverso y lleno de vida. Así en un 6º piso, dices, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegan? ¿Aves también han llegado? Sí, llegan también. Sí, no he podido identificar qué especies porque no se escapan, ¿no? Sí, Claro. Es más difícil de observarlas, pero llegan las aves. Oye, qué interesante eso, porque uno piensa no es muy grande en superficie, ¿no es cierto?, el techo, y además está bien aislado porque en el entorno no tenemos otra experiencia similar. Lo que sí estamos al lado de un parque, eso hay que considerarlo, ¿verdad? Pero uno piensa en el potencial, en la replicabilidad de esto, y ahí me imagino que ese concepto fue uno de de las argumentaciones a colocar en el proyecto y para ganarse el fondo. Entonces, ¿qué pretenden desde ese punto de vista, desde la replicabilidad? ¿Qué nos pueden decir primero sobre esto que están analizando en profundidad, ¿verdad?, de la biodiversidad, pero también a nivel de costos? ¿Qué tanto? Ya hablamos un poco de la impermeabilización y la construcción, pero que también cómo andan de costo las especies vegetales, el sustrato, el suelo, y también, ¿por qué no?, los propios sistemas, este sistema que cobija el sustrato. Entonces, en términos de replicabilidad, ¿cómo lo ven eso? Desde la biodiversidad, pero también desde lo técnico, constructivo y económico. Es un tema, Ricardo, un tema no menor, ya, que en estos momentos, debo ser sincero, no
lo estamos abordando de manera muy cualitativa. Claro, el proyecto tiene un costo, y tiene unos costos en planta, tiene unos costos en el suelo, tiene unos costos, pero hacer un estudio de masificación con los costos actuales no lo hemos hecho aún, porque todavía no corresponde, porque en realidad esta es la primera etapa de un proyecto de innovación que se llama, innovación de ciencia y de innovación, o sea, y en el fondo es encontrar una pregunta científica, tecnológica, para después masificarlo de alguna manera y que tenga un servicio en la sociedad, más allá del conocimiento, que también tiene su valor, pero la idea esta es que tenga también una aplicabilidad concreta, ¿ya?, en la sociedad. ¿Ya? Esto va avanzando por etapas, ¿ya? Tiene sus procesos, y la primera etapa es buscar este prototipo, encontrar el prototipo, construirlo, porque todavía no lo teníamos ni construido, Ricardo, está en la primera etapa. Entonces después cuando uno tiene el prototipo construido, ya diseñado, empieza a ponerlo a prueba. Y ponerlo a prueba significa no hacerlo en un techo, hacerlo en varios techos diversos, porque siempre está la pregunta, bueno, ¿y se comportará igual que el techo acá del ADE, de Gonzalo Hernández, con el techo inclinado que me preguntabas tú? Bueno, entonces ahí está la aplicabilidad, replicarlo en diversos techos, y posteriormente ya se masifican a un nivel superior. Y en la masificación, claro, uno va a requerir de esto que estás tú planteando, ¿ya? Pero en general yo por lo que se ha estudiado y por lo que se sabe, lo más caro sería obviamente la impermeabilización, ¿ya? Lo más fino, lo más caro de esto, ya, porque tú tienes que además asegurar de que no vaya a ocurrir nada al edificio. Claro. Si tú estás diseñando un techo verde y después se te escurre el agua, ya, complejo, ya. Tienes que garantizar eso, ya. Y garantizar eso cuesta dinero, ya, porque no tiene vuelta atrás, se te escurre. Claro. Sí. Y te puede generar daños estructurales. Y lo otro, y las plantas. Las plantas también son caras, porque si las plantas se te pueden eventualmente morir, las tienes que reemplazar, ¿ya? Pero los costos en las plantas es un inicio, ¿no? Después tendría una curva que se va aplanando, y después tendría que costar menos. De hecho, la idea es que se regeneren las plantas naturalmente, o sea, empiezan, porque como dijo Andrea, empiezan a formar semillas, ¿ya? Se caen las semillas y algunas de ellas podrían eventualmente germinar y les puede ir bien. Entonces no necesariamente son plantas que tú tienes que comprar siempre, ¿ya? Puedes sacar patillas también, Entonces, bueno, de manera sincera no tenemos ese cálculo, ¿ya? Porque todavía no es parte de este proyecto, ¿no? Pero en la etapa superior sí hay que realizarlo, ¿no? Pero no es un proyecto en sí caro, Ya. en términos de recursos. Perfecto. Se habla de masificar esto, de hacerlo en más edificios. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo después de terminar la investigación, cómo se hace para que esto se masifique y esto se pueda hacer en otros edificios? Y que alguien que escuchó este programa pueda hacer un techo verde y pueda encontrar la investigación y se pueda lograr esta masificación de los techos verdes. Sí, qué buena pregunta. Era una justificación del proyecto. Tenemos que hacer un capítulo entero para justificarlo. Pero bien. Mira, aquí hay un tema de manejo, ¿ya? Uno puede generar un techo, y tenemos recursos nosotros para estar, por ejemplo, está Andrea, que ella, su actividad principal durante 2 años, todos los días está preocupada, va para allá y puede ver la vida de este techo, pero en la realidad eso no es posible replicar, ¿no? O sea, uno no puede esperar de que esa masificación sea con un investigador, ya, que está todo el día en el techo. Lo que uno puede hacer, evidentemente, ya con un techo probado y pasado cierta exigencia, que requiere un cuidado, ¿ya? Una persona que conozca, ¿ya? Un jardinero, una mantención. Entonces, esa persona tiene que ser capacitada, ¿ya? Tiene que tener una capacitación importante desde el punto de vista técnico, cuidar las plantas, cuidar el sustrato, cuidar el techo verde en el fondo, ¿ya? Y las plantas, y conocer las plantas, ¿ya? Por ejemplo, el otro día conversábamos en otro proyecto de cuidado también, porque estamos haciendo varios proyectos en áreas verdes de Santiago y con especies nativas, ¿no? Entonces conversábamos, lo interesante sería de que utilizar
hierbas anuales, algunas hierbas anuales o bianuales, que se mueren en determinado momento, pero cuando están vivas están son conspicuas, pero de repente se mueren o se muere la parte aérea de la planta, ¿ya? Y quedan vivos los bulbos, estructuras, ¿ya? Que no son las ramas, son bulbitos, así como la cebolla, ¿ya? Quedan ahí enterraditas, pero el jardinero o la persona que cuida tiene que conocer ya la historia de vida de esa planta, ya, para que no la destruya, para que no la saque. Entonces también hay un conocimiento ahí de los jardineros, y este proyecto también de otra manera está comprometido a eso. Vamos a generar, y ahí les puede contar Andrea, porque va a hablar mucho. Sí, uno de los productos del proyecto es una guía de manejo de techos verdes con plantas nativas o con todos los resultados que se generen del proyecto. Entonces esto ya va a servir como una base para poder construir otros techos, y también a lo largo de estos 2 años la idea es capacitar gente, hacer conocer a través de actividades como esta, que la gente conozca más sobre los techos verdes, que se interesen, que vean que aunque genera un costo inicial un poco alto, hay beneficios asociados y que es posible realizarlo, y que es una buena opción sobre todo para Santiago, ¿no? Para las condiciones de la ciudad de Santiago, tan densamente poblada y con pocas áreas verdes. Entonces, y yo creo que ese es el aporte a la masificación, ¿no? Sí, más conocimiento, capacitación y una guía de manejo. Y bueno, como hay asociados, hay instituciones asociadas, ellos también están comprometidos a realizar actividades, capacitaciones y difundir a mayor escala el proyecto, los resultados. Entonces yo creo que ahí ese es el aporte, y va avanzando en ese sentido. Oye, excelente. Y justo tú mencionaste ahí la palabra clave para todo fondo también, que tiene que ver con los resultados, ¿cierto? ¿Qué se espera? Llevan muy poco, ¿no es cierto? Este es un proyecto a 2 años y van en el mes, ¿cuánto? ¿6? Menos, ¿o no? ¿Por ahí? Sí, 8. sí. ¿8 ya? Sí, ya. Ya. Entonces, Sí. me imagino que no están los resultados concluyentes, finales, pero sí habrán algunos resultados que se anticipan o que ya se han podido sacar algunas conclusiones. Y ahí, Andrea, preguntarte qué has podido ver a nivel de las plantas, si, no sé, han encontrado sorpresas de que algunas que ustedes les tenían mucha fe no se portaron tan bien o al revés. Entonces, como conocer eso, de cómo les ha ido con esos resultados, cómo se comportan bajo estas exigencias climáticas, ¿no es cierto?, las plantas, y cómo se avisora el futuro de los resultados del proyecto. Sí, hay algunas especies que ya han demostrado que no les va a ir muy bien, que no les va muy bien con la desecación, con la falta de humedad, con las temperaturas extremas. Vamos a ver si realmente se regeneran o no, si van resistiendo. Entonces, lo bueno es que como es un proyecto a más largo plazo, se puede evaluar lo que va a pasar el segundo año. Sí hay especies que parece que sí les va a ir bien, como los cactus, las suculentas, ¿no? Hay la pata de guanaco ahí que parece que le va a ir muy bien. Igual hay que ver porque es una planta que crece harto y quizás necesita más sustrato, pero ya podemos ver qué plantas han crecido así bastante bien en estos meses y cuáles están creciendo de a poco, cuáles ya están, o no sé si ya pasaron su ciclo, porque florecieron lindas, produjeron hartos frutos y ahora se están secando. Entonces hay que ver si realmente se van a comportar como anuales, van a volver a rebrotar, ¿no? A brotar. Entonces hay que ver porque se comportan de distinta manera. Una especie anual de repente se comporta como bianual bajo ciertas condiciones o al revés. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Pero ya hay resultados de qué especies
ya podemos ver qué especies les va a ir mejor, les está yendo mejor y cuáles no, digamos. Ya. Oye, y por ahí vi que había un módulo que ustedes intencionalmente lo dejaron sin riego, que es para como sí. un testigo, ¿no es cierto? ¿Se puede decir algo de eso? ¿Que Uy, sí. ¿Ha sobrevivido algo sin riego? Nada, sí, Ah, fue ya. hasta la primera semana de octubre ya murieron. Uy, qué increíble Sí, eso. fue septiembre, muy lindas y florecieron y Pero murieron. florecieron, ¿no? Claro. Llegaron a florecer. Porque digamos que es sin riego añadido, tiene Sí, el el riego, de la lluvia. ¿no es cierto? Ajá. Eso sí. Sí, Claro. Mira, y Y bueno, duraron de ¿cuánto? De mayo hasta septiembre, sí. sin riego, mayo, septiembre. está como... voy a lanzar la pregunta, pero no es para que la contesten porque me imagino que da para mucho, pero ¿por qué pasa entonces que en la naturaleza y cuando vamos, no sé, a Río Clarillo, las especies no tienen riego y están vivas y en esta condición no? Ya. No sé si tienen una respuesta corta para eso, pero... Nosotros cuando elegimos esta especie no la elegimos al azar, ¿ya? Dijimos, tiene que ser una especie que esté bajo una condición muy estresada, ¿ya? Porque el suelo es muy pequeño, en la realidad los suelos son muy profundos, ¿ya? Y los suelos captan agua, captan humedad y ahí retienen agua y humedad. Acá no alcanza, es muy pequeño, ¿ya? Entonces, bueno, dijimos especies de donde que crecen en ladera de exposición norte, ¿ya? Que son más rudas, ¿ya? Y en zonas muy asoleadas. Entonces ahí fuimos a buscar estas especies que crecen naturalmente. Y así todo, hay algunas que les va bien, y en zonas rocosas, con suelos delgados, ¿no? Y así todo todavía no les va tan bien. Pero en la naturaleza es heterogéneo, entonces tú vas a un lugar donde está todo lleno de plantas, ¿no? Entonces hay lugares donde no hay plantas, ¿ya? Y una de esas razones es porque posiblemente ahí no estaban las condiciones, alguna condición que requerían las plantas, y está del suelo desnudo. O sea, Ya, la ahí vida se de las entiende, plantas sí. es dura, especialmente en los veranos. Sí, uy, qué interesante el proyecto, ya vamos llegando al final ya, se nos pasa volando el programa, pero queremos agradecer, Andrea, sobre todo ya tu primera vez aquí en la radio, Sí. y seguro te vamos a tener en un tiempo más para evaluar cómo va esto, porque es muy interesante y además que te tenemos acá, porque tú estás literalmente en el techo nuestro, Sí. ahí, de esta radio incluso. Y Javier también, gracias por acompañarnos una vez más y explicarnos esto. Y en la semana pasada estuvimos con otro proyecto vecino, hermano, que es el del FIC, que está a cargo Francisca Fernández de la escuela también. Correcto. Entonces vemos que hay grandes coincidencias en los objetivos y que todo esto apunta hacia naturalizar las ciudades como concepto sencillo de comprender, ¿no es cierto? Y de la riqueza que tiene la biodiversidad y ver cómo se va, con método científico, replicable, cómo se va a poder insertar, ¿no es cierto?, en las ciudades ojalá no del futuro, sino que en las ciudades desde ahora, ¿no es cierto? Así que eso, muchas gracias. Que tiene una contribución también a la vida social de las personas, que es muy importante. Además, toda la razón, Javier. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Javier. Javiera, nosotros nos vemos próximo martes. ¿De 3 a 4? Sí. Y nos quedamos en nuestro humilde pero sentido homenaje a Pablo Milanés con esa canción que están escuchando tan bonita. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.